Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Mucho se habla de divulgación histórica en novelas, hoy lo haremos, pero cambiando las novelas por la música. Divulgación histórica a través de la música y recreaciones de diferentes épocas. Nos visita la compositora Jezabel Martínez y tocaremos un gran número de asuntos con ella, principalmente la historia de Irlanda a través del folclore musical. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio con David Benito. Música celta, música, oye, uno para, digo yo, iluminarnos el alma. Qué bonito esto que escuchamos. Y es que tengo aquí, yo no sé cómo presentar a Jezabel Martínez, porque ella ha estudiado comunicación audiovisual, es compositora, fotógrafa, bailarina, cuántas cosas, ¿no? Jezabel, bienvenida a Ágora. Bueno, y espero que cada día más. Que yo no sé cómo presentarte, ¿cómo te identificas? ¿Artista? Pues sí, yo creo que es la palabra para englobarlo todo, porque si no, no hay manera de explicarlo. Bueno, pues ha venido hoy con nosotros, ya lo decía yo, en la presentación para hablarnos, porque muchas veces utilizamos la novela como medio para divulgar la historia, pero también aquí en España yo creo que no lo hacemos mucho, ¿no? El divulgar la historia a través de la música, poquito. Pero, por ejemplo, en el caso de Irlanda, pues como vamos a ver ahora, pues sí que se hace. Y vamos a hablar, lo primero de todo, de la banda Quinia, porque va a presentar un nuevo trabajo el día 16 de marzo, aprovechando que es San Patricio, en el pub Canela, a las 20 horas, entrada libre, ¿no? Sí, entrada libre. Todo el mundo que quiera ir puede ir. Eso, tienen que venir con el ánimo bien alto y dispuestos a dar palmas, cantar, bailar y beber Guinness, por supuesto. Bueno, pues y además se preguntarán ustedes, pero si Ágora es un programa de historia, nos están hablando de una banda, pero es que tiene mucho que ver con la historia. Antes de nada, ¿qué es Quinia y quién compone Quinia? Pues Quinia es una banda de folk celta. Por cierto, Quinia significa bonito en gaélico. Sí. Y nació allá por 2014, o sea, somos relativamente jóvenes. Y en principio se basó en la idea de fusionar lo que es la herencia musical europea, ¿no? Ir un poco a las raíces ancestrales. Entonces, por una parte, utilizamos como base la música celta, ¿sí? Pero también fusionamos con sonidos mediterráneos, música medieval, un poco de todo. Utilizamos también bandas sonoras de cuando en cuando que versionamos, siempre dándoles un toque celta. Hemos tenido, como te digo, aunque la base sea occidental, hemos tenido invitados árabes a tocar con nosotros, hacemos fusión. Tocáis todos los palos históricos, sí. ¿no? O sea, hacemos como una mezcla, queremos darle un toque mediterráneo a la cultura celta, porque en este país tenemos de todo, ¿sabes? Bueno, cultura celta. Y me parece interesante, ¿no?, que habéis estado tocando pues en muchas ferias, en muchos festivales de recreación histórica. ¿Qué hacéis en los festivales? Bueno, ¿en cuáles habéis participado? Pues así el más importante que te podría decir fue las jornadas medievales del Castillo de Belmonte. Ahí sí que restringimos más, claro, por la ambientación y tocamos más música medieval y algún que otro tema renacentista. Y bueno, fuimos vestidos de época y fueron 2 días de jornadas medievales con combates medievales y por supuesto la música de fondo todo el tiempo. Sabes que hace poco estuvo aquí, bueno, han estado en 2 ocasiones. En primer lugar, hace unos cuantos años, el capitán de la selección española de combate medieval. Anda. Y luego estuvieron aquí también otros integrantes de un equipo que trajeron su armadura, me la pusieron a mí. Parecía yo, vamos, un auténtico cuadro. Anda, ¿y qué equipo era? ¿Te acuerdas? Pues no recuerdo el equipo, pero bueno, seguro que vienen aquí más veces. Yo vi imágenes y a mí me daba pánico porque es que se pegan unos palos, sí, pero de verdad, ¿eh? Bueno, pues para este disco, como ya hemos dicho, tiene una importante carga histórica, ¿no? ¿Cómo lo habéis enfocado?
Pues igual que nuestro grupo lo hemos enfocado como un viaje. Entonces partimos de lo que, de hecho esta es una de las canciones del disco, la que está sonando, Raglan Road. Partimos de sacar toda la emoción que tiene la música celta, con temas cantados muy sentimentales como este, y muchos temas cañeros más instrumentales, gigas, polcas, ¿sabes?, que hagan bailar a la gente, y terminamos con un tema español, como debe ser, una adaptación de La Folia de España, un tema del Renacimiento, que ha sido versionado también por muchos compositores barrocos, por Corelli, por Vivaldi, y nosotros le hemos dado nuestra propia versión celtificada. Es un tema muy interesante, que aquí no va a sonar porque es como la guinda del disco, así que quien compre el disco podrá escucharlo. Bueno, pues ahí ya saben lo que tienen que hacer. Oye, San Patricio, cuéntanos, vosotros vais a aprovechar para presentar el disco el día de San Patricio. ¿Quién era este evangelizador? Pues bueno, de hecho lo celebramos, presentamos el disco el día de antes, porque San Patricio se celebra el día 17. El 17 de marzo es la fecha que conmemora la muerte de San Patricio. San Patricio era un romano britano, o sea, vivía en Britania, en Inglaterra, muy cerca del muro de Adriano, y parece ser que un ejército de Scoti, que era un pueblo del norte, ¿sí?, destruyeron su domus, su casa, mataron a su familia y fue esclavizado. Entonces hizo un largo viaje y llegó a Irlanda como esclavo. Aprendió el idioma y poco a poco empezó a evangelizar, porque estamos hablando del año 400 y algo, con lo cual el Imperio Romano ya estaba cristianizado. Empezó a evangelizar y hay una anécdota muy, muy curiosa, que es que les enseñó a los irlandeses la Trinidad con un trébol. ¿Sí? Por eso el trébol es un símbolo de San Patricio. Con las 3 hojas del trébol enseñó la Trinidad, porque no entendían los irlandeses que, ¿sabes?, veían dioses en cada elemento de la naturaleza, cómo Dios podía ser 3 a la vez. Entonces, utilizando el trébol, se lo explicó. Bueno, curiosa historia la que nos cuenta Jezabel. Bueno, los irlandeses cuentan la historia de este personaje de San Patricio a través de su música tradicional, ¿no? Tiene muchas canciones. Sí. La música tradicional celta, bueno, irlandesa, ¿sí?, porque nos basamos ahora mismo en Irlanda, recoge muchos elementos de su historia, como por ejemplo podríamos hablar de la marcha de Brian Boru, que era un gran héroe irlandés, y esa marcha tiene una versión muy bonita. Lorena McKennitt, por ejemplo, es un tema que se ha versionado muchísimo, porque es un héroe mitológico, como podría ser, yo que sé, en España el Cid. Lo que pasa que... Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una canción y ya nos hablas de este personaje, ¿vale? De acuerdo. Bueno, precisamente nos hablabas de este personaje, ¿no?, de Brian Boru. Esta es la marcha, escuchamos la canción y ahora sí, háblanos de este personaje. Pues este personaje fue un gran héroe irlandés del año 1000 y se convirtió en el gran rey de Irlanda. Entonces es un gran rey que luchó contra los vikingos. Si sigues la serie de vikingos verás que que por aquella época empezaron a hacer sus incursiones tanto por Inglaterra y con el asalto al Lindisfarne, por ejemplo, y luego ya bajaron al Mediterráneo y bueno, llegaron también a Irlanda. Lo que pasa que en Irlanda resistieron los irlandeses muchísimo. Entonces este gran rey tuvo mucha mano en eso. Y esta es la melodía que conmemora a este gran personaje. Y hay canciones también, Jezabel, que nos hablan de la rebeldía irlandesa, pues de la vida cotidiana, pero sobre todo, ¿no?, de lo que hablaba yo, de la rebeldía contra el Imperio Británico, ¿no? Sí, el pueblo irlandés, aunque parezca que están así siempre de fiesta, sonrientes y tal, es un pueblo que ha sufrido muchísimo. Y bueno, fueron invadidos por los británicos. Irlanda fue conquistada en el siglo XVII por Oliver Cromwell, y desde entonces el pueblo irlandés fue esclavo en su propio país, fue sometido, no podían tener la propiedad de sus tierras, el trigo que se cultivaba tenían prohibido comerlo, todo ese trigo iba a Inglaterra, y así han estado siglos. Entonces, a través de sus canciones, es como un poco como la música espiritual negra, o sea, a través de sus canciones han plasmado todo su dolor, toda su nostalgia por su tierra y a la vez toda su alegría por vivir, porque tenían un contacto con su tierra que está viva completamente. Irlanda es un país completamente mágico. Y entonces, por una parte, podemos encontrar eso. Hay una canción, por ejemplo, que se llama The Bold Fenian Men,
que los fenian o fenianos, por traducirlo así un poco al castellano, pues es un término que se utiliza para referirse a los nacionalistas irlandeses. Es decir, desde el siglo XVII que estuvo sometida Irlanda hasta el siglo XX que tuvieron su guerra civil, pues ha habido rebeliones, ha habido, pues eso, el pueblo irlandés estaba tan oprimido que tenían que rebelarse. Entonces, a partir de 1850, después de la Gran Hambruna, no sé si sabes que hubo una gran hambruna porque hubo un hongo que dañó toda la cosecha de patata, y como los irlandeses tenían todavía prohibido comer el trigo, solo podían alimentarse de patatas. El 80% de la población irlandesa estaba en el umbral de la pobreza. Y Irlanda en pocos años perdió un gran porcentaje entre los que murieron por esta hambruna y los que emigraron a Estados Unidos. Y entonces a partir de ahí surgió un nacionalismo irlandés, porque entre el sometimiento y ya la crisis de la patata veían ahí la pobreza, la hambruna y demás, pues salió el movimiento feniano que se oponían al dominio británico de Irlanda. Y hay una canción preciosa que versionan los Dubliners que se llama The Bold Fenian Men, que habla de estos hombres que se rebelaron. Y... Bueno, como pueden ver ustedes, que no es mentira, ¿no? Que muchos utilizan la novela histórica para divulgar y otros la música, aunque, como decía yo al principio, no sea habitual que lo hagamos aquí en España. Temas de rebeldía irlandesa contra el Imperio Británico, pero también tenemos temas musicales que hablan de la vida cotidiana, de la diversión en los pubs. ¿Cómo era esta vida de los irlandeses? Ten en cuenta que en Irlanda dicen que en un mismo día puede haber todos los tipos de clima que puede haber en un año, por ejemplo, en España. Puede estar soleado por la mañana, llover, estar nublado el resto del día. Entonces la vida en el pub era muy importante. Era un sitio cálido en el que la gente se reunía a beber, a tocar música. Como hemos dicho, la música es que es el eje de la vida. La música, la danza, la canción. Y ahí, bueno, hay una canción muy, muy famosa del siglo XVII que se llama Whiskey in the Jar, que hemos versionado nosotros. De hecho, es el primer tema de nuestro disco. Y es un tema divertidísimo. Mira, aquí está sonando. Bueno, vamos a escuchar un momento. Vale. As I was going over the Famfencary Mountain, I met Captain Farrell and his money he was counting. Ahí estaba muy avispado Alberto Coca. En cuanto ha escuchado el título a Jezabel, nos ha puesto la canción. Cuéntanos, ¿de qué habla esta canción? Pues esta canción habla de whisky, en jarra de una jarra de whisky. Entonces habla de diversión, de beber, de vaciar la jarra hasta el final, de borracheras, muy irlandés, ¿no? Y eso, como podéis ver, lo que transmite la canción es pura alegría y pura diversión. Y bueno, hay otros temas que tenemos también que son, bueno, las gigas, como sabes, son también base de la música celta, tanto irlandesa como escocesa, que eso son para bailar ahí sin parar. Y tenemos una que está basada en la mujer. La figura de la mujer es muy importante también en la música irlandesa. Tenemos una que se llama Irish Washerwoman, que es la lavandera irlandesa, se llama. Mira, aquí. Aquí la escuchamos, a ver. Tema musical que trata sobre la mujer, ¿no? Eso es, en este caso una lavandera, porque la mujer irlandesa también, bueno, se parece mucho la vida en Irlanda a la vida en España, en el sentido de que han tenido una base católica. Entonces la figura de la mujer es esencial, era la base de la familia. Y eso se nota mucho también en sus canciones. Oye, me gustaría que aquí en España también hiciésemos estas cosas, ¿no? Hablásemos de nuestra historia, que no lo hacemos. Pues nuestra música más tradicional, por así decirlo, por lo que nos conocen fuera, es probablemente el flamenco, y bueno, tampoco se habla de nuestra historia pura y dura, ¿no? Claro, así que bueno, a ver si lo hacemos en el futuro. Bueno, vamos a recordar la presentación de este disco. Cuéntanos dónde va a ser, día, hora, todo. Vale, perfecto. Va a ser el día 16 de marzo, ahí como pistoletazo de salida de San Patricio, para empezar ya a calentar motores, en el pub La Canela, que está en la calle Hileras número 19. Es una bocacalle de la calle Arenal. Entonces, para ir en metro podéis ir a Ópera o a Sol. Es muy céntrico. Os hemos citado a las 8 de la tarde para que vayáis viniendo y en poco empezará. La entrada es gratuita, por supuesto, así que solo hay que venir y disfrutar. Pues ahí os esperamos a todos. Yo voy a intentar también ir y pasarme, y vamos a escuchar otro tema musical, y ahora les explicamos por qué vamos a escuchar esto.
Y decía yo al principio, es que hace muchas cosas, Jezabel. Es compositora y además hace la música de la recreación histórica, este año también lo va a hacer, de la Paz de las Alpujarras en Almería, que estamos escuchando ahora mismo. ¿En qué consiste? Pues esta es una recreación histórica que se hace en un pueblo muy pequeñito que se llama Padules. Uh-huh. Y eso se recrea precisamente la Paz de las Alpujarras. Es un evento de recreación del Renacimiento, en la época de Felipe II, y todos los trajes son de una fidelidad histórica pasmosa. Han contado con asesores históricos, de hecho la asesora histórica que asesoró toda la creación de vestuario es una amiga mía que se llama Mabel Villagra, que ha trabajado en series de televisión como Isabel, por ejemplo, o lo último que ha hecho es La Catedral del Mar. Sí. Es una gran asesora histórica y arabista. Y entonces necesitaban un compositor que hiciera una música que tuviera ese toque histórico, que supiera de historia, pero a la vez un toque épico, es decir, que fusionara un poco lo histórico, pero con licencias creativas. Y como yo había hecho recreación histórica ya con otros grupos y había estado en varios eventos, pues me llamaron a mí. Oye, un escritor cuando tiene que hacer un texto, pues ya sea novela o no, un ensayo, pero de corte histórico, pues se documenta, bueno, tiene su proceso creativo, ¿no? Pero en el caso de la música, cuando tienes que hacer una música para centrarte en un determinado periodo histórico, ¿cómo es ese proceso creativo en tu caso? Bueno, en mi caso la música y la historia me han gustado desde siempre. Entonces yo música renacentista había escuchado ya muchísimo. En España tenemos grandes compositores en el Renacimiento, que eso, como no se valora mucho nuestra cultura en este país, con la cultura tan vasta que tenemos en todos los ámbitos, en el artístico, en el filosófico, en todos, pues por ejemplo Juan de la Encina tiene un cancionero maravilloso, y tenemos por ejemplo a Tomás Luis de Victoria, maravilloso también. Entonces tanto la música sacra como profana de esa época en España es alucinante. Solo con escuchar un poco ya te inspiras. Entonces, a mí todo lo medieval me ha gustado desde siempre. Es un estilo en el que no me cuesta nada componer, es comodísimo, entonces no me costó nada. Y querían aquí no que sonara tan medieval, sino un poco más épico. Entonces ya es como mezclar ahí Juego de Tronos con con el Renacimiento. Sí, es verdad, que suena un poco a Juego de Tronos, pese a que no me gusta mucho la serie. Fíjate, mucha gente me dice, pero bueno, ¿cómo? Pues yo soy más de Tolkien también, sí, ¿no? Y nada, también hicimos con Kinia el mercado del Aljama en Alcalá de Henares, que ahí hicimos música de las tres culturas, entonces tocamos un poco de música medieval, un poco de música árabe, un poco de música judía. Y también hicimos ahí números de danza, muy interesante. Ya ven que no para, y todo gira en torno a un tema que es la historia. Pero tenemos otra sorpresa más, porque además de todo esto que estamos escuchando, ella nos va a esbozar unos, no sé si pequeños acordes, no sé si llamarlo acordes, cómo llamarlo, pero vamos a escuchar algo que seguro que les parece muy interesante, y ahora nos cuenta Jezabel. Bueno, esto que escuchan tiene algo que ver con algo que Jezabel me ha dicho a mí que tiene que ver con la geometría sagrada. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un proyecto muy, muy personal que he hecho en solitario, me llevó 2 años. Es un disco que compuse basando cada tema en elementos de la geometría sagrada. Uh-huh. Esto que está sonando ahora en concreto es la introducción, como el prólogo del tema basado en el número pi. Entonces es un disco compuesto, pues como te he dicho, en elementos que encontramos en la naturaleza, como las espirales, las esferas. Luego en otros me he basado más libremente en fractales, hasta en elementos de la cábala, como siempre, ya te digo, la historia y todo lo que sea ancestral me encanta, entonces hay temas basados en la cábala. Mira, Jezabel, vamos a escuchar otro fragmento. ¿Y esto que escuchamos? Pues esto que escuchamos es el Fractal 3. He estructurado el disco en 12 temas basados en la estructura clásica de concierto en 3 movimientos, con lo cual siempre hay un movimiento que es más allegro, el segundo movimiento es más adagio y el tercero vuelve a ser más movido otra vez.
Y este es el tercer movimiento del concierto basado en fractales. Bueno, pero además esto es una investigación que te ha llevado mucho tiempo, ¿no? Sí, ya te digo, 2 años leyendo de música, matemáticas, patrones áureos, leyendo sobre arte, y es que resulta que la sucesión de Fibonacci y la proporción áurea, todo eso es la base de nuestra vida, pero es que desde la concha de un molusco hasta las galaxias, ese patrón se repite continuamente y es fascinante. Pues escuche, mire. ...462 hercios, ¿no? Bueno, sí, aparte de que esté basado en la geometría sagrada, está afinado a una afinación especial que es 432 no tengo ni idea de hercios. música, ¿eh? No sé ni afinar mi voz, así que con eso te lo digo todo. Bueno, yo también canto muy mal, así que tranquilo. Yo no canto mal, yo es lo siguiente a mal, así que yo no tengo solución directamente. Oye, Jezabel, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a recordar, antes de nada, el lugar, el sitio, la hora donde vais a presentar el disco. Pues sí, lo vuelvo a recordar, será el 16 de marzo en el Pub La Canela, calle Hileras 19, en Madrid. Y ahora vamos a subir unas fotografías, creo que ya las han subido, con los CDs que ha editado Jezabel con esta música, tanto de su banda, de música celta, como esto que comentábamos de geometría sagrada. Y si quieren ver todos los trabajos que hace nuestra invitada de hoy, lo que tienen que hacer es entrar en esta web, en jezabelmartinez.com.es, y ahí van a encontrar las 1001 cosas que hace Jezabel. Tenemos eso en común, que nos gusta tocar muchos palos. Oye, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Te esperamos pronto aquí para que nos sigas contando más cosas. Eso espero.